Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya de regreso en este segundo segmento de Cita con el doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Vamos a aprovechar que tenemos al doctor Rolando Dopico para hacerle algunas preguntas. Doctor Dopico, usted posee una extensa experiencia en medicina nuclear y conoce muy bien el área de diagnóstico por imágenes. ¿Quisiera usted explicarnos la función que juegan los exámenes de imagen como la tomografía, la resonancia magnética y hasta las mamografías en el descubrimiento del cáncer, como también durante la evolución de esas enfermedades? Una pregunta súper interesante. Sí, extensa. Tan extensa que vamos a tratar de resumirla, Jenny. Bueno, yo creo que la imagenología, indiscutiblemente con el avance tecnológico, ha mejorado mucho, ¿no? Y realmente los perfiles que más se han desarrollado no solamente es para la evolución del paciente, que es muy útil también, sino en el diagnóstico precoz. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la mamografía, está regulado y normado por los protocolos establecidos legalmente en distintos países, una serie de secuencias en el pesquisaje para detectar cáncer de mama, que también a veces se abusa en eso, porque como quiera que sea una radiación a la que se somete el paciente. Pero bien utilizada es útil. El ultrasonido como tal es una técnica muy inocua, es decir, prácticamente no tiene side efecto ninguno, pero es muy inespecífico para poder determinar una mama, una lesión o algo fundamentalmente a nivel de abdomen o en las partes cuello para determinar ganglios, etcétera. La tomografía es muy útil, pero también se somete al paciente a mucha radiación. Entonces, yo creo que la pregunta yo la resumiría por todo lo extensa que es en dos cosas. Primero hay que individualizar en cada paciente lo que tiene el paciente y después buscar cuál es la técnica de imagen más útil para el caso de él. Porque no es para todos los casos igual. No es para todos los casos igual. Cada caso. Si usted me hablara, por ejemplo, de la parte oncológica, en la parte que usted plantea, por ejemplo, en el seguimiento de los pacientes, y eso siempre lo tenemos en la clínica, el doctor lo conoce por las consultas cuando estamos. Es decir, usted va a hacer un seguimiento de si es un tumor maligno, una masa tumoral o un cáncer, tiene una respuesta al tratamiento que se ha puesto. Le mandan tomografía. Los cambios estructurales no demuestran que haya pueden demostrar en algunos casos una disminución de tamaño. Pero el mantener el mismo tamaño, inclusive aumentar de tamaño, muchas veces no quiere decir que el cáncer no esté activo o esté activo o no. Hay pruebas más específicas como es el PET-scan, que en la parte oncológica, en el seguimiento del paciente, son mucho más útiles porque dan actividad metabólica de la lesión en cuestión. Y entonces ahí usted puede inducir si tiene mayor actividad metabólica por la técnica que se utiliza de la parte del PET. Entonces usted puede inducir si el cáncer está activo o no está activo. Porque puede ser que la lesión pero esté fibrótica y ya no tenga actividad. Entonces, yo creo que es importante y ese es el perfil que hacemos nosotros, porque bueno, en otros programas ya se ha hablado y se ha planteado, sí, la imagenología es parte también, se utiliza en la medicina oriental, en la medicina tradicional china, como parte de los recursos. Si no es solamente en ver al paciente, en tomarle el pulso, ver la lengua, es parte integral de la medicina tradicional china, el uso de las imágenes como se hace igual en la medicina convencional. Se utiliza de la misma manera que se usa en medicina convencional, o sea, se utiliza tanto para confirmar una sospecha después de un examen clínico y también para corroborar, confirmar un diagnóstico o el seguimiento en cuanto a la evolución del tratamiento y de la enfermedad de un paciente. Está bueno que ustedes nos expliquen esto porque uno piensa que la medicina tradicional china son hierbas y agujitas. Y no es así.
Ustedes usan los mismos procedimientos, es más, incluso usted nos ha comentado que médicos chinos han creado muchos de estos aparatos que se usan ahora. Es correcto, eso se desconoce en Occidente, pero tiene mucha razón porque a veces se asocia el adelanto tecnológico o médico científico exclusivamente a la medicina convencional, y eso es ingeniería médica, que tanto lo usa la medicina tradicional china como la medicina convencional como la medicina tradicional china. Uno no depende exclusivamente de esos recursos, pero esos recursos hoy día son esenciales en la medicina tradicional china moderna, al igual que lo es en la medicina convencional, para corroborar o comprobar un diagnóstico o una sospecha, o dar seguimiento de control en casos ya que están recibiendo tratamiento para ver comprobar la evolución de ese paciente. De modo que todo lo que es avance en tecnología. En tecnología, en la industria médica moderna, pues también se utiliza en medicina tradicional china. Eso no tiene, como se dice en inglés, label, etiqueta, quiero decir, de si es medicina china o medicina convencional. Eso se usa en ambos sistemas. Doctor Dopico, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, una tomografía común y una tomografía PET, lo que en inglés conocemos como PET scan? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una resonancia magnética y una ecografía, a la que a veces le decimos sonografía? Es interesante esto. Fíjese que, vamos a la primera parte, es decir, que con la diferencia entre una tomografía convencional y una tomografía o un PET scan. Fíjese que el PET scan es una tecnología distinta, y los equipos son distintos a los tomógrafos para hacer las tomografías o el scan. Y el scan en sí lo que mide es estructura, es decir, lo que va a ver es estructura de los órganos, de los tejidos, de las partes del cuerpo. Y por inducción y en imágenes que hay tradicionalmente recolectadas a través de la historia, se sabe o se induce que puede tener el paciente. El PET scan tiene la ventaja que utiliza esto, pero hay una fusión con el PET, que es a través de una técnica de medicina nuclear. Y entonces se ve la estructura, pero junto a la estructura se ve el nivel metabólico de la lesión en base al isótopo radioactivo que usted le administra al paciente. Entonces puede decir, esta estructura tiene una masa y puede, con la tomografía, pero con el PET scan dice, esta masa tiene mayor actividad tumoral o mayor actividad metabólica, y por eso puede inducir que es mayor actividad tumoral. Sí, no solamente revela la imagen de una lesión o de un tumor, quiero decir, pero también da información sobre el aspecto, la actividad biológica de esa masa. ¿Eso es cuando le ponen, que dice con contraste, o no tiene nada que ver? No, el contraste se puede utilizar en tomografía. Puede ser, en las tomografías o el scan puede ser con contraste y sin contraste, es igual. Y el PET scan utiliza la tomografía, pero utiliza un isótopo radioactivo que se inyecta al paciente. Igual, por ejemplo, la resonancia magnética, que no irradia al paciente, no es tan dañina como los estudios tomográficos, puede ser con contraste y sin contraste, es decir, depende. En la resonancia se utiliza un contraste distinto al de la tomografía, pero y el ultrasonido es muy inocuo, pero es muy poco específico. Claro. Y eso, el contraste o no, pues lo que hace es mejorar hacer más nítido o no la imagen. Sí. Pero en cuanto al PET scan, revela no solamente la imagen, como dije anteriormente, pero también la actividad metabólica de esa masa tumoral. Sabemos que nada es perfecto y que a veces surgen errores en los estudios de diagnóstico. ¿Puede haber errores también en los exámenes por imagen? Y si puede haberlos, ¿cuáles son los errores más comunes? Bueno, pregunta súper interesante. Yo no sé quién la elaboró, pero no es tan fácil. Sí, hay errores. Recuerden que el estudio de imágenes depende del observador. Es decir, que es una persona el que interpreta la imagen. Y ya de por sí, el que conozca un poco
de estadística y probabilidades sabe que la probabilidad de que un observador tenga errores al ver una imagen, y hay estudios que una misma imagen se la ha dado a 4 personas y las 4 personas pueden tener criterios disímiles, aunque sean muy parecidos. Nosotros tenemos esa ventaja en la clínica. Nosotros en la clínica tenemos una gran ventaja. Fíjese que eso nunca se me había dado en los más de 45 años de médico. Es que cuando llegan los pacientes en la consulta donde participamos el doctor Lang y yo juntos, le pedimos muchas veces no solamente el informe al paciente, sino que nos lleven el CD del estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, independientemente que en Estados Unidos como tal no existe una especialidad en medicina nuclear, es parte de la especialidad de radiología. Pero en la inmensa mayoría de los países de Europa y en América Latina existen médicos especialistas en medicina nuclear. Entonces, tuvimos la suerte de poder ejercer como eso, y hemos tenido la suerte de cuando vamos a ver, el doctor Lang estudió en China y vio esto también, es decir, como parte de su currículum de formación. Entonces, cuando llega el paciente, nosotros vamos a decir que reprocesamos el estudio y evaluamos lo que vemos. Y lo que ocurre es que muchas veces, tratando de responder la pregunta original, esto se ve, es más agudo, o sea, se ve más marcado esta diferencia cuando la diferencia es mínima, y muchas veces diferentes doctores pues dan diferente opinión cuando el margen de diferencia no es mucho. Pues a veces se ven bastante diferencia entre la opinión de un radiólogo a otro. Y hay una cosa importante, por eso decía que la ventaja de eso, nosotros cuando vamos a ver el CD del paciente que ya viene con el informe, no obviamos el informe, es decir, nosotros leemos el informe, claro, pero vamos a ver la imagen. Pero nosotros tenemos la clínica del paciente. Claro, porque, como dije, a veces pues difiere mucho la manera de narrar un informe de radiología, y a veces pues da impresión de que al paciente, a la persona que no está familiarizado con la medicina, pues le da una impresión que ha empeorado, y realmente no es así. O sea, cuando el margen de diferencia es menor, es mínimo, pues de la manera que se redacta, se narra un reporte, pues hace muchísima diferencia. Y eso, por supuesto, tiene que ver también con la percepción personal del radiólogo. Personal de cada radiólogo. Y con la ausencia de no tener los datos clínicos y la vivencia de tener el paciente. Por eso nosotros tenemos esa característica. Vemos la consulta y después que interrogamos al paciente, vimos todo lo que le han hecho y todas las cosas, nos da el CD, vemos lo que dijo el radiólogo, que respetamos su criterio, y de ahí entonces vemos nosotros y damos nuestra opinión. Pero a veces o frecuentemente uno puede ver pacientes que vienen con un informe y a veces le da la impresión que ha empeorado, que el paciente se pone muy triste, y en realidad cuando lo revisamos realmente el paciente está estable, sí, porque no ha habido cambio realmente. Hay algo que usted nos dijo en programas anteriores y lo comprobé hablando con una amiga que tuvo cáncer, y me contaba de otra persona, amiga de ella, que hace 9 años que está libre de cáncer y todavía no puede decir la palabra. Dice esa enfermedad. ¿Por qué hay tanto miedo a la palabra? Es que realmente es una enfermedad muy, muy seria y puede uno morir, pero no, como lo hemos dicho muchas veces en programas anteriores, no es sentencia de muerte. No. Realmente no. Incluso yo tengo pacientes muchísimos pacientes tenemos que han hecho remisión completa. Hoy día están libres de cáncer, ya hace más de 5 o 6 años, o sea, están completamente libres de cáncer. Pero por otra parte también tenemos pacientes muy estables, con calidad de vida, que tienen 15, 20 años con cáncer. Y el cáncer no avanza, está ahí prácticamente estático. Entonces, hay muchas veces esos pacientes quizás van a morir, porque el médico también va a morir algún día. Todos morimos pues, de algo, ¿no? Pero no necesariamente quizás incluso de cáncer. Y eso más todo,
incluye también un problema cultural. Es decir, si desde pequeño te enseña a que es malo y cáncer y muerte es lo mismo y todo, llega un momento en que la población, pues cuando le dicen cáncer ya piensa que es una sentencia de muerte y no es así, como dice el doctor. Bueno, ustedes los han demostrado a lo largo de los años. Sí. Y lo otro es un factor que yo creo que habrá que entrar a resolver en algún momento, porque uno de los problemas que tenemos muchas veces en el paciente de cáncer es el miedo. Si el paciente no vence el miedo a vencer la enfermedad, es muy difícil que la venza, aún con todos los recursos que tenemos. Tenemos en la clínica casos de pacientes con lesiones mínimas, pero con pánico. Y no han salido bien. No es que sea el pánico la causa de que no tenga efectividad un tratamiento. No, pero influye mucho. Y otros que han estado en estadios más avanzados y sin embargo han aceptado enfrentarse a la enfermedad y a resolver la enfermedad y han salido. Bueno, y en la supongo clínica que tenemos ustedes casos. deben haberse asombrado con gente que pensaban que ya era terminal y están lo más tranquilos. Sí. Sí, cómo no. Yo he tratado muchísimos pacientes que lo han llevado los familiares. Incluso yo soy un ser humano como cualquier otro y a veces pues tengo la percepción de que no amerita poner el tratamiento porque ¿para qué? Veo que el paciente, pues, hablando claramente, pues está más del lado allá que del lado acá. Y sin embargo, pues siempre digo, me he recibido una bofetada porque le he puesto el tratamiento o se le ha puesto el tratamiento al paciente y el paciente ha respondido. Así. ¡Wow! ¡Qué ¿Sí? bárbaro! Sí, es importante. Se ven muchos casos. O sea que la actitud los ayuda a ustedes Mucho, como mucho. médico a superar todos los problemas. Al paciente. No digo, al pero médico. usted médico tiene un paciente que se deja estar y no es lo mismo que un paciente que quiere salir adelante a toda Sí, costa. definitivamente la actitud, fíjate que no solamente la actitud positiva, porque la actitud positiva, pero que causa angustia porque la persona está constantemente pensando en la enfermedad, también perjudica, no ayuda a que el sistema inmunitario del paciente funcione correctamente. Porque aquel que te dice, no, yo pienso constantemente en ideas positivas, sí, pero estás pensando constantemente. La idea es mantener la vida, la mente lo más libre posible para que el sistema inmune pueda funcionar correctamente y lograr que salga. Y en eso influye mucho también el ámbito familiar, es decir, que la familia también domine todas estas cosas. ¿La contención? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el paciente, es decir, el apoyo a la familia no es recalcarle de que va a salir, sino de que está en tratamiento y que haga en cada momento lo que en cada momento requiere. Hay miembros de la familia, hay miembros del paciente que son más ansiosos, tienen más angustia que el paciente Que el mismo. propio enfermo. Sí, Sí. eso tampoco ayuda. En la clínica hacemos eso, es decir, generalmente el paciente viene acompañado y se le explica a la familia. Esto es una consulta abierta donde no es que tenga que estar el paciente solo porque no, muchas veces vienen 1 o 2 acompañantes, hasta 3 acompañantes y se le da la posibilidad de explicarle. Inclusive cuando vemos las imágenes, para que el paciente y la familia conozcan la opinión que tenemos, se le lleva a la parte donde están los monitores y se le enseña al paciente y se le explica. Y eso le da confianza al paciente de saber. Claro, cómo porque está. sabe qué está pasando adentro de él. Seguro. Correcto, y la idea es bajar el nivel de ansiedad. Eso es una de las cosas. Eso quizás no va a actuar sobre los tumores de manera directa, no va a afectar la lesión tumoral a nivel celular, por ejemplo, pero ayuda a que el sistema inmunológico de la persona pues funcione más óptimamente y eso es fundamental para que el paciente pueda recuperarse. En estos últimos minutitos del programa, siempre se habla sobre diferentes aspectos de la medicina oriental, su disponibilidad en Estados Unidos, los beneficios que la misma aporta a la salud de la persona. ¿Cómo ven ustedes el auge que ha alcanzado no solamente la medicina oriental, pero la medicina natural en general en los últimos años? ¿A qué se le atribuye que cada día más personas buscan otras formas de tratamiento para usar junto o por separado de la medicina convencional? Yo tengo mi propia opinión y te la voy a expresar, pero me gustaría cederle primeramente a Dopico, al doctor Dopico, que diga su opinión en ese caso. Y yo voy a dar la mía.
La opinión que yo tengo es decir, ¿por qué ha cogido auge? Sencillamente porque los resultados en los tratamientos, en el decursar de la historia, básico ha sido la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Eso lo dije yo en un programa. En la cirugía, cuando el tumor es asequible y está en etapas posiblemente quirúrgicas, el resultado es muy bueno. Pero no todos llegan en el momento precozmente, ni es abordable quirúrgicamente. La quimioterapia, según los cálculos del último informe de la Organización Mundial de la Salud, resuelve aproximadamente entre el 18 al 23% de los casos nada más. La radioterapia tiene un efecto tiene resultados mucho menores. Entonces, ¿qué pasa? Han empezado a surgir los llamados anticuerpos monoclonales, que son los que más se utilizan hoy en día, pero tienen el talón de Aquiles, los side efectos que provocan. Entonces, si ves en la práctica, no se ha movido con el avance tecnológico los resultados en los tratamientos. No es que no se haya movido, sino se ha movido según las expectativas que se esperaba que se movieran. Y ante esta situación también, yo te diría, por ejemplo, cada día es más frecuente que la población cambia hábitos de alimentación más sana, porque se ha percatado lo tóxico de muchos alimentos, de hacer ejercicio porque el sedentarismo lo afecta. Entonces, es un problema social. Ya busca más lo natural y más si no tiene ese efecto. Y eso lo brinda una medicina que, sin excluir cuando es necesario, porque eso sí es importante, nosotros en la clínica hacemos no solamente medicina china o medicina oriental, se hace medicina integral. Es decir, si el paciente requiere en un momento o puede concomitar los tratamientos de medicina convencional, si son necesarios, pero con los de medicina oriental. ¿Y por qué, respondiendo la pregunta en cuanto a por qué influye en que los pacientes busquen hoy día esta alternativa de medicina tradicional china? Bueno, antiguamente, aunque la medicina tradicional china incluso es mucho más antigua que la medicina convencional, pero antiguamente pues se desconocía muchísimo en Occidente, y además eso no estaba disponible. Todavía hoy día hay muchos lugares y países donde no está disponible. Pero cada día las personas pues hoy saben mucho más sobre esta opción de tratamientos como medicina profesional. Es excelente. Y por otra parte, las personas lo que andan buscando es resultados. No importa si es medicina china o la etiqueta que quiera ponerle, medicina convencional o de la luna, digo yo, de donde sea. Lo que quiere es resultados. Entonces, los resultados pues hablan de por sí, y eso es lo que hace que cada vez haya más personas buscando no solamente alternativas, sino alternativa profesional con evidencia clínica comprobada. Y ahí es donde la medicina tradicional china pues brilla, porque es excelente como medicina alternativa e integrativa a nivel profesional. Es una diferencia muy marcada entre usar un producto llamado alternativo o llamado natural, pero por anécdotas o por alguien me dijo o fulanito dice que es efectivo, pero no es una medicina profesional como la medicina tradicional china. Hay una cosa, disculpe que le interrumpa, doctor, pero que el doctor ha mencionado evidencia clínica demostrada. Eso es una palabra, inclusive ahora cuando salió, a raíz del COVID que salió, ahora está el síndrome post-COVID, que es post-COVID, pero post muchas cosas, ¿no? Inclusive no llegan, el paciente tiene una cantidad de sintomatología que lo agrupan como un síndrome y no hay forma de diagnosticar. Usted le hace todos los estudios, no hay nada. Entonces dicen que hay un diagnóstico por evidencia clínica demostrada. Pero la evidencia clínica demostrada es una de las bases fundamentales de la medicina oriental. Así es. Y la medicina oriental, tanto de manera exclusiva, de manera sola, si se quiere recibir, o de forma integrada para la salud y particularmente para los pacientes, las personas que están
de frente en la lucha contra el cáncer, porque están sufriendo la enfermedad, pues es un aporte enorme, un aporte que muchas veces es incluso decisivo en cuanto a tiempo de vida, o sea, tiempo de supervivencia y a calidad de vida de la persona. Es desafortunado que todavía muchísimas personas pues no conozcan esta opción de tratamiento, y ahí se basa nuestro programa, que es para dar información responsable y útil para las personas en cuanto a medicina tradicional china y otras formas de medicina natural, pudiéramos decir, pero de manera profesional e integrada. Y la ventaja para los que empezamos a conocer la medicina tradicional china, es que la medicación, si tiene efectos secundarios, son mínimos. Comparado a la medicina convencional o a los tratamientos, los farmacéuticos, a las drogas farmacéuticas, comúnmente pues la medicina tradicional china presenta menos efectos secundarios, o muy ligeros, o casi ninguno en la mayoría de los casos. Contra problemas que de repente, si uno tiene un problema de estómago, como la medicación es muy fuerte, le dan otra para que contrarreste los efectos de esa. Así mismo es. La medicina tradicional china es enorme, es muy amplia. Hablamos acá de muchísimos tipos de tratamientos y muchísimas opciones, pero generalmente o mayoritariamente hablamos sobre la utilidad y lo que aporta la medicina tradicional china en el campo de la oncología, porque es nuestra especialidad, pero la medicina tradicional china de manera general aporta muchísimo a la salud, y es desafortunado, repito, que no se conozca más acá, cuando en Estados Unidos la tenemos disponible a nivel profesional, y en Asia, por ejemplo, donde, bueno, por tradición se usa en China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, you name it, casi todos los países de Asia, pues allá donde vive la mayor parte de la población del mundo, pues usa la medicina tradicional china, sigue siendo a la par con la medicina convencional, los dos sistemas de mayor uso en cuanto a cuidado de la salud. También por allá tenemos otro sistema de salud de origen natural que se conoce como Ayurveda, que se practica en la India, pero es muy reducido, no es una medicina, un sistema de salud tan amplio y tan sólido y tan institucionalizado como la medicina tradicional china, que en mi opinión, a la par con la medicina convencional, son los dos sistemas de salud primordiales o principales que cuidan se usan para la salud de los seres humanos. Bien, doctor Dopico, doctor Lam, se nos terminó el programa. Nos encontramos la próxima semana. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Aquí estaremos. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada sábado a las 8:30 de la mañana y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.